grabación. Luego entramos aquí a la pantalla. Muy bien, entonces hoy día vamos a hablar sobre grupos sanguíneos y de acuerdo a las partes de las clases, nosotros tenemos que motivar a los estudiantes para que tengan interés en aprender. Lógicamente, ustedes tienen una motivación en querer ser médicos y excelentes profesionales, y es lo que queremos nosotros como profesores, que ayudarles a que ustedes concreticen ese objetivo, ese deseo de ser profesores, perdón, médicos de la mejor calidad dentro de cada una de las especialidades. Entonces, esta parte de grupos sanguíneos y RH es importante porque es transversal a todas las especialidades, de tal forma que si ustedes van a ser, por ejemplo, pediatras, van a tener que lidiar con los grupos sanguíneos para hacer transfusiones sanguíneas a los niños, ¿no? Si ustedes hacen cirugía, oftalmológica, neuroquirúrgica o cirugía, vamos a decir, ginecológica, cirugía general, traumatología, tienen que conocer sobre transfusiones sanguíneas, lo elemental, aunque sea, pero de todas maneras no van a ser como especialistas que conozcan las cuestiones ultraestructurales, ¿no? Sino que conozcan lo global, lo esencial que permita salvar vidas, ¿no? Entonces, en todas las especialidades, tanto en unidad de cuidados intensivos, medicina interna, de todas maneras ustedes tendrán que enfrentar problemas de transfusión sanguínea y tienen que conocer sobre los grupos sanguíneos. Entonces, por esta razón es de que ustedes deben aplicar un poquito la atención a las cosas que nosotros les impartimos y que están escritos en los libros, lógicamente, pero la cosa es que cuando el profesor resalta algún aspecto, entonces ustedes eso lo captan, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué cosas son los grupos sanguíneos. Vamos entonces a iniciar diciendo de que el grupo sanguíneo, en la membrana de los glóbulos rojos y de todas las células del organismo humano, incluyendo los eritrocitos, contienen unas estructuras glicoproteicas, fíjense, son glicoproteínas distribuidas sobre la superficie de la membrana celular que constituyen los antígenos de los glóbulos rojos. Ya, entonces, cuando yo les pregunto qué cosa es el glóbulo rojo, ustedes dicen una estructura glicoproteica, es decir, que se junta una estructura glucosada con proteína, glicoproteica, ¿no? Entonces, porque si no, usted les pregunto qué son el grupo sanguíneos, como ayer le preguntaba a un compañero de estudio y me decía, es aquel, pero es aquel, le digo, me hace recordar la canción de Rafael, ¿no? Entonces, es una estructura glicoproteica. Vamos a ver entonces una imagen de estas estructuras. Aquí nosotros tenemos la membrana celular del glóbulo rojo y tenemos aquí estas estructuras que son las cadenas de carbohidratos y lógicamente son las membranas de fosfolipídicas que se encuentran constituyendo la membrana del glóbulo rojo. Para dar una idea de lo que son las estructuras de los grupos sanguíneos. Entonces, los antígenos, entonces estas estructuras de grupos sanguíneos son antígenos, también se denominan aglutinógenos, ¿no? Aglutinógenos o antígenos de los grupos sanguíneos son sustancias que cuando ingresan al organismo se reconocen como extrañas, estimulando la producción de una respuesta inmune que puede ser de anticuerpos o por células. Entonces, esta es una definición general de antígeno. Estas estructuras que nosotros estamos viendo que corresponden a los antígenos de los grupos sanguíneos, también se denominan aglutinógenos, ¿no? Aglutinógenos o antígenos de los glóbulos rojos. Es lo mismo, aglutinógeno que antígeno de los glóbulos rojos. Entonces, estos antígenos, supongamos un glóbulo rojo extraño entra al cuerpo de otra persona, entonces, si no es del mismo grupo, va a formar anticuerpos contra esos glóbulos rojos. Ahora, dentro del glóbulo rojo, entonces existen estos antígenos y fuera del glóbulo rojo, en el plasma, existen lo que se denominan las glutininas, es decir, anticuerpos. Entonces, uno tiene antígenos del glóbulo rojo y aglutininas o anticuerpos en el plasma que son contrarios a otro glóbulo rojo. Así, por ejemplo, antígeno del glóbulo rojo, el grupo sanguíneo A, por decir, que tiene el antígeno A en su glóbulo rojo, tiene anticuerpos en su plasma contra el tipo B. Y eso vamos a ver.
Pero sigamos definiendo entonces tipos de antígenos glóbulos rojos. El tipo de sangre está determinado en parte por los antígenos de los grupos sanguíneos que son AB, o sea, A, este es B, la unión de los dos, AB y cero, presente en los glóbulos rojos. Un grupo característico es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Entonces, este sistema que nosotros usamos en nuestro país sobre la clasificación o tipificación de los glóbulos rojos, la sangre se tipifican de grupo A, grupo B, grupo AB y grupo cero. Ya, y tiene subdivisiones también que es el que vamos a... También existe otro grupo que es el grupo RH que también lo vamos a estudiar. Entonces, existen dos clasificaciones que son los grupos del grupo sanguíneo, el grupo A y el grupo RH. Además existen otros grupos como ese es el MNS, ¿no? Que no lo estudiamos aquí en fisiología. Entonces aquí tenemos los grupos sanguíneos resultantes, el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el AB y el cero. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo tengo sangre de tipo A, yo también tengo sangre de tipo A, otro puede ser que tenga sangre de tipo B, y la mayoría tiene sangre de tipo cero, ¿no? Un grupo tendrá grupo AB. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se tipifican así la sangre como grupo A, grupo B, grupo AB y grupo cero? Porque en su superficie de los glóbulos rojos, en su membrana, en la parte superior de la membrana, se encuentran estos aglutinógenos o antígenos, que son el antígeno A, el antígeno B, el antígeno AB, y en el grupo cero no existe ningún antígeno. Pero miren, en el plasma de estos pacientes que son de grupo A, tienen anticuerpos contra el grupo B, y en la sangre de los pacientes que tienen grupo B, tienen anticuerpos contra los glóbulos rojos del tipo A. Entonces, el AB no tiene ningún anticuerpo, y el grupo cero, que no tiene ningún antígeno, tiene los anticuerpos anti-A y anti-B. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es de que no hay ningún antígeno en su superficie, en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, esta sangre puede dársele al grupo A, puede darle al grupo B, puede darle al grupo AB y a su propio grupo, ¿de acuerdo? Entonces se dice que es dador universal. Y el grupo B se dice que es receptor universal porque recibe del grupo A, recibe del grupo B y recibe del grupo cero y su propio grupo. Entonces recibe ese receptor universal. Entonces repito que el grupo A tiene su antígeno en el glóbulo rojo, que es el antígeno A. El grupo B tiene su antígeno en el glóbulo rojo, que es el antígeno B. El grupo AB tiene los dos antígenos en sus glóbulos rojos y el grupo cero no tiene ningún antígeno. Y en el plasma, el grupo A tiene anticuerpos anti-B, el grupo B tiene anticuerpos anti-A, el grupo AB no tiene ningún anticuerpo y el grupo cero, que no tiene ningún antígeno, tiene los anticuerpos anti-A y anti-B. Bien, entonces esto es lo mismo que estamos diciendo, sino que está escrito en pequeña letra. Y aquí en esta diapositiva nosotros podemos ver el grupo A, que tiene lógicamente el antígeno A, y está representado como estas bolitas con una, ¿no? De color rosado. Entonces aquí tenemos el grupo B, que tiene sus antígenos B, el antígeno B de color azulito. El grupo AB, que tiene el antígeno A como el antígeno B, el rojo con el celestito, y el grupo cero, que no tiene ningún antígeno. Ahora, en la sangre, el grupo A tiene anticuerpos contra estos glóbulos rojos, son anti-B. El grupo B tiene anticuerpos contra estos antígenos, que es el grupo anti-A. El grupo AB no tiene vamos, en plasma no tiene ningún anticuerpo, y el grupo cero tiene los anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces este es el antígeno rosadito, el antígeno azul, que es el B, el AB que tiene los dos antígenos, ¿no? Esto es una enseñanza pedagógica para niñitos de 7 años. Ya, entonces ustedes lo han comprendido, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles este, todos los grupos y subgrupos que existen de tipo de sangre, ¿no? Tenemos aquí los 4 grupos fundamentales, que son el grupo cero, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Pero el grupo cero no tiene ningún subgrupo.
Pero el grupo A tiene su grupo A1 y A2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en los eritrocitos tiene el antígeno A más A1 y, y tiene, este es el antígeno A, que automáticamente lo tiene ¿no? Pero tiene el antígeno A1 y el antígeno A2. Entonces, pero este es su grupo A1 y es su grupo A2, pero tiene los antígenos solamente A, A1 y A. ¿Ya? Entonces tiene anticuerpos anti-B. El B no tiene ningún tipo de subgrupo y solamente tiene antígeno B en su superficie y tiene anticuerpos, aglutininas, que son el grupo B, tiene anticuerpos que son anti-A. ¿Ya? Y el grupo AB no tiene ningún anticuerpo. Bien, entonces, pero fíjense, aquí voy a resaltarles un poco, volvemos a esto. Debemos decir que el grupo cero, hemos dicho que no tiene, si volvemos aquí al dibujo, no tiene ningún antígeno sobre la superficie, ¿cierto? Pero resulta que estos antígenos A, este antígeno A y antígeno B, proceden de una sustancia que se encuentra no expresada en la superficie del glóbulo rojo normal del grupo cero y que se denomina la sustancia H. La sustancia H entonces es la precursora del antígeno A y el antígeno B. Entonces, pero resulta que nosotros que somos del grupo cero, tenemos esa sustancia H no expresada dentro, no expresada en la superficie, pero esa sustancia H es la que da lugar vamos, en la morfología, en la génesis de los grupos sanguíneos, da lugar al antígeno A y al antígeno B. Entonces aquí vamos a verlo cómo es esto. Esto ya está en la inmunoquímica. Y aquí tenemos el antígeno O, que es la sustancia H, que está constituida por 5 moléculas, por ejemplo, de glucosa. Aquí tenemos galactosa, galactosamina, glucosa, N-acetilgalactosamina, galactosa y fucosa, ¿no? Entonces, ahora, este es la constituyente del antígeno O. El antígeno cero no es que no tenga antígeno, sino que esta sustancia H no se ha expresado. Pero esta sustancia H evoluciona y si se le agrega una N-acetilgalactosamina, N-acetil, sí, galactosamina, entonces se transforma en sustancia, en antígeno A. Y si se le agrega solamente una galactosa a esta sustancia H, se transforma en sustancia B. De tal forma que esto es lo que ustedes lo diferencian en el conocimiento de las personas que estudian, por ejemplo, en un instituto, porque ellos ni se imaginan que existe el pH, pues ustedes profundizan cada vez más en el conocimiento, y es un conocimiento que está dentro de lo que se denomina la inmunoquímica. Entonces, repito, del punto de vista inmunoquímico, el grupo cero no es que no tenga el antígeno, sino que tiene una sustancia que es la sustancia H, que no se expresa en la superficie del glóbulo rojo del tipo cero, pero que esta sustancia H da lugar por la agregación de una N-acetil glucosamina, N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Esta N-acetilgalactosamina se forma el antígeno A y cuando se le agrega una galactosa a la sustancia H, se transforma en sustancia, en antígeno B. Y estos son los antígenos entonces que los vemos acá, representados aquí, ¿no? Antígeno A, antígeno B y el grupo AB, que tiene el antígeno A como el antígeno B. Entonces, el grupo cero de nosotros tiene esa sustancia que es la sustancia H y que no se expresa en la superficie. Ahora, para poder complementar este conocimiento, quiero decirles de que existen personas que cuando se hace el estudio de los grupos sanguíneos, aparentemente aparecen como grupo cero, pero sin embargo no tienen esta sustancia H en su grupo O, aparentemente, entre comillas, ¿no? Entonces, ese grupo se denomina grupo Bombay, en el que no existe la sustancia H, o sea que ese antígeno, vamos a decir, del grupo sanguíneo que normalmente tenemos, no existe, que es este antígeno de la sustancia H. Entonces, cuando no existe ese antígeno, se denomina
Grupo Bombay. Se ha escrito, en la India hay un 3 por, qué sé, de 10.000 o 100.000 personas que tienen este grupo. Por eso se llama este grupo sanguíneo Bombay, ¿no? Grupo Bombay, porque ha sido descubierto en la India. Y yo revisando la literatura, hace 2 años encontré que aquí en Colombia habían por primera vez descrito el grupo Bombay en Colombia. Entonces, si yo les pregunto, después de terminar, ¿qué es el grupo Bombay? Ustedes van a decir, el grupo Bombay es un grupo aparentemente del grupo cero que no tiene la sustancia H. La sustancia H. Ese es el grupo Bombay. Entonces, y yo le pregunto, ¿qué es la sustancia H? La sustancia H es la sustancia base, ¿no? A partir del cual, por agregación de una N-acetilgalactosamina, se transforma en grupo A y la reacción asfucosa se transforma en grupo B. Y aunque no sepan, él necesita lactosamina porque es difícil a veces en el entero, se le agrega una molécula, se transforma en antígeno A y se agrega otra molécula, que esto es galactosa, podríamos decir, galactosa se transforma en grupo B. Pero no es necesario que me respondan como N-acetilgalactosamina porque a veces es difícil de poder aprender de memoria cuando por primera vez se escucha una palabra, ¿no? Entonces, N-acetilgalactosamina. N-acetilglucosamina también es parecido, pero es acetilgalactosamina, ¿no? Entonces, y este galactosa. Entonces ya tenemos esos conceptos fundamentales. Continuemos conociendo estos aspectos. Entonces tenemos que se ha comprobado la existencia de varios subgrupos del tipo A. Los más importantes son el ASUC1 y el ASUC2. En consecuencia, habrán los siguientes grupos: el grupo A1, el grupo A2, ¿cierto? Y como existe el grupo AB, tendremos el grupo A1B y el grupo 2B, ¿de acuerdo? Porque este es el grupo A, que se divide en grupo A1 y el grupo A2, y el grupo AB, que tiene A1B y 2B. Ahora, miren, esto es importante, este dato: cerca del 80% de las personas del grupo A pertenecen al grupo 1 y 20% al grupo A2. ¿De acuerdo? Entonces, cerca del 80% de los pacientes del grupo A pertenecen al grupo A1 y 20% al grupo A2. Además de los grupos sanguíneos A y B, se pueden identificar dos subgrupos, el A1 y el A2, el A1B y el B, respectivamente. La diferencia entre ellos radica en la cantidad de antígeno de tipo A, y de esta forma el grupo sanguíneo A1 presenta mayor expresión que el A2. Entonces, el grupo 1 encuentra mayor cantidad que el grupo A2 y por eso se divide en grupo A1 y grupo A2. Ahora, ¿cómo se determinan estos subgrupos? A1 y A2 se determinan en la célula roja del grupo A, que aglutinen contra la A1 lecitina, se consideran del subgrupo, no, que es del grupo A1, ¿no? Y aquellos que no aglutinan con el anti-A1 se clasifican como A2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nosotros que para poder determinar el grupo A1 tenemos que entrar con un anticuerpo que es el anti-A1 lecitina, ¿de acuerdo? Entonces, si estas se aglutinan con esto, son del grupo, las células se aglutinan con el A1, entonces correspondería al, al grupo A1. Si vamos a decir, se van a aglutinar con el anticuerpo anti-A1 lecitina. Y si no, no se aglutina con ese anticuerpo, se clasifican como A2. Continuemos entonces viendo. Ahora, el factor RH. El factor RH, en los glóbulos del 85% de los humanos tienen además un antígeno denominado factor RH, que se encuentra en el Macacus rhesus, y solo 15% de los humanos no tienen este antígeno, por lo que al tipificar la sangre podemos tener los siguientes tipos. Por ejemplo, tenemos grupo A, tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo cero, pero puede ser ARH positivo o RH negativo. El grupo B también puede ser RH positivo si tiene el antígeno que también se denomina antígeno D o antígeno RH, y si no lo tiene es RH negativo. El grupo AB puede ser RH positivo si tiene el antígeno o RH negativo si no lo tiene. El grupo O también puede ser RH positivo si tiene el antígeno o RH negativo si no lo tiene. Y ahora, el grupo A1 puede ser RH positivo o RH positivo
y lo mismo que el grupo A2, RH positivo o RH negativo. Entonces tenemos en total 8 grupos que son los que nosotros, vamos a decir, conocemos y manejamos dentro del campo de la medicina. Bien, entonces aquí tenemos en la práctica, nosotros para la práctica vamos a utilizar un kit de determinación del grupo sanguíneo, en la cual tenemos las lancetillas, tenemos también vamos a decir, estos 3 frascos que corresponden a los anticuerpos contra el grupo A, que es de color azul, anticuerpo contra el grupo B, que es de color amarillo, y anticuerpo contra el grupo RH o anti-D, que es de color transparente. Entonces, para poder determinar los grupos sanguíneos, es una práctica muy sencilla en la cual un compañero coge una laminita, una lámina, porta objetos, que ustedes conocen, limpia, estéril, y entonces con una lancetilla hacen, después de limpiar el dedo anular de alguna de sus manos, le hacen un isis, una pequeña punción en la yema del dedo y deja caer 3 gotas de sangre. Por ejemplo, supongamos que esta sea la laminita, pues una gota, 2 gotas, 3 gotas, ¿no? Y en cada gota dejan caer también de cierta altura, más o menos de medio centímetro, una gotita de este anticuerpo a la primera gotita de sangre, anticuerpo anti-B a la segunda gota y anti-D a la tercera gota de sangre. ¿Entiende? Entonces, vamos a ver, entonces aquí tenemos que 3 gotitas de sangre, como les he dicho, en el porta. A la primera gota se le aplicó anti-A, que es de color azul, y entonces se le aplicó a la segunda gota anti-B y a la tercera gota anti-D o anti-RH. Entonces resulta que después de mezclar con un palito de fósforo, mezclamos las dos y se coagula con este color azul que es el anti-A, y por lo tanto la sangre es del grupo A. Y como reacciona, también coagula en el anti-D o anti-RH, es ARH positiva, A positiva. Aquí tenemos, por ejemplo, que otro paciente se le pone 3 gotitas de sangre y a la primera gota se le pone el anticuerpo anti-A, a la segunda gota anticuerpo anti-B y a la tercera anticuerpo anti-D o anti-RH. Entonces se reacciona en los dos, o sea que los glóbulos rojos de la persona tienen A y B al mismo tiempo, porque reaccionan, entonces era AB, y como no reaccionó en el anti-D, es negativo, RH negativo. Entonces aquí tenemos que la persona, otra persona, se le ponen las 3 gotitas de sangre, se le pone el anti-A, el anti-B y el anti-RH. Y vamos a ver que aquí no reacciona ni el A ni el B, ni el A ni el B, entonces lógicamente que es del grupo cero, porque no reacciona ni A ni B, el grupo cero, pero sí reacciona en el anti-D, por lo tanto es RH positivo. Repito, para que ustedes no tengan ninguna duda. Entonces, tenemos los 3 frasquitos, volvemos acá tenemos los 3 frasquitos, un reactivo que es anticuerpo, que está teñido de color azul, que son anticuerpos contra el grupo antígeno A. Un frasquito de anticuerpos contra el grupo sanguíneo B y que está teñido de amarillo, anticuerpo anti-B. Y un grupo un anticuerpo que está transparente, que es el anti-D. Entonces nosotros sacamos 3 gotitas de sangre del dedo de un paciente y lo colocamos 3 gotitas separadas, más o menos de 1 centímetro de separación. Y aquí la primera gotita de sangre le ponemos el anti-A. A la segunda gotita le ponemos el anti-B. Y a la tercera gotita le ponemos el anti-D o anti-RH, ¿no? Entonces, lógicamente que aquí se va a reaccionar con la primera gota, ¿no? Entonces, que es el anti-A, no reacciona con el segundo, con el B, pero sí reacciona con el anti-D o el anti-RH. Y tenemos A, RH positivo. Este es positivo y este es A, ARH positivo. En otro que ponemos las 3 gotitas de sangre, le ponemos el anti-A, el anti-B y el anti-RH, y resulta que reacciona, aglutina en el A, aglutina en el B, será de tipo AB la sangre.
pero como no reaccionó en el anti-D, es B negativo, RH negativo. Y tenemos la tercera opción de que el paciente, las 3 gotitas de sangre le ponemos el anti-A, también el B aquí, y también el anti-D, y no reacciona en ninguno, solamente en el anti-D. Entonces, como no reacciona en ninguno, es cero, RH positivo. Entonces, sigamos viendo esto. Aquí tenemos otros ejemplos de tipificación. Tenemos ejemplos de aglutinación negativa. El anti-A, por ejemplo, tenemos aquí, este sería un A negativo, porque reacciona en el A y no reacciona ni en el B ni el anti-D. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente es A, RH negativa. Pues este que paciente es el caso de un B negativo. Por ejemplo, aquí agregamos el anti-A, no coagula, coagula con el B y también y no coagula con el anti-D, tenemos B negativo. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que reacciona con el A, reacciona aquí con el B, aquí reacciona con el A y B, ¿no? Y aquí no reacciona con ninguno, constituyendo el, el famoso grupo sanguíneo cero. Bien, pero quiero decirle que esto que nosotros hacemos manualmente y que es la cuestión, el motivo de la práctica, actualmente ya se hace en equipos como este equipo Blosser 72, donde al paciente se le pone en una casetita la sangre y ya tiene los reactivos colocados acá y entonces la máquina inmediatamente hace la conjugación, la mezcla y nos da resultados que este, podemos leer en esta lectura, podemos verlo en una lectura que tiene en este equipo de analizador de grupos sanguíneos. Entonces, pero como es tan fácil, se puede hacer como lo estamos haciendo manualmente, pero el problema que al trabajar nosotros manualmente podemos contaminarnos con la sangre del paciente y si el paciente tiene VIH, entonces ahí estamos con problemas. Por eso es de que actualmente en todas partes del mundo ya se saca la sangre, se extrae la sangre y se le pone, se llena nomás la casetita y esa se coloca dentro de la máquina, lo cual nos da y después se descarta todo lo que se utilizó. Aquí les pongo una URL de tipificación de los grupos sanguíneos para que ustedes lo puedan ver a través del YouTube, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces, vamos a hablar, entonces, si ya sabemos sobre grupos sanguíneos, vamos a hablar la transfusión sanguínea. En realidad, la transfusión sanguínea es un trasplante de tejido. Así como hay trasplante de hígado, trasplante de pulmón, desde hace muchos años ya se hace trasplante de tejido, fíjense, trasplante de sangre, que es un trasplante de tejido, porque la sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, son células y están metidas en un líquido que es el plasma, que puede también cambiar vamos a decir, de estado a un estado gel, por lo tanto es un trasplante de tejido, se debe la transfusión de sangre del donante al receptor. Donante es el que da la sangre y el receptor es el paciente, siempre que ambos tengan el mismo grupo sanguíneo. Para esto es necesario realizar determinadas pruebas cruzadas. Cuando hablamos de pruebas cruzadas pretransfusionales, estamos refiriéndonos a la realización de las pruebas necesarias para asegurar la compatibilidad de la sangre antes de una transfusión. Entonces, ¿qué se detecta en las pruebas cruzadas? En las pruebas cruzadas se detectan reacciones entre antígenos y anticuerpos ante la transfusión. Entonces, consiste en poner el suero del receptor, del suero receptor, con hematíes del donador. ¿No? A esta prueba se le denomina prueba cruzada mayor. ¿De acuerdo? Entonces, repito, prueba cruzada mayor, plasma del receptor con glóbulos rojos del donador. Entonces se coloca en un sistema que mantenga la temperatura, entonces que permita la reacción entre estos dos vamos a elementos que son el plasma que contiene anticuerpos los antígenos del donador, o sea, el glóbulo rojo del donador que contiene el antígeno, y si es que hay anticuerpos contra estos antígenos se van a aglutinar, y si sale aglutinado significa que es incompatible. Entonces, el resultado, la prueba es compatible si no hay aglutinación. En cambio, si aglutinan, indica incompatibilidad, lo que significa
que algún anticuerpo del suero se ha unido a los hematíes del donante. Prueba cruzada menor. En esta prueba, el suero del donante se pone a reaccionar con los glóbulos rojos del receptor. Entonces, fíjense aquí lo contrario, ¿no? Esta prueba pone manifiesto anticuerpos del donante contra los antígenos de baja frecuencia. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos en esta imagen que este es del suero del receptor, el suero receptor y estos son los glóbulos rojos del donador. Entonces, se pone en contacto suero receptor con glóbulos rojos del donador. Y entonces esta también se denomina prueba cruzada mayor. Entonces, si es que estos aglutinan, significa que no son compatibles, o sea, puede ser de otro grupo sanguíneo, ¿no? Pero la otra prueba consiste en poner plasma del donador con glóbulos rojos del receptor. Entonces, en esta prueba, entonces, que es la cruzada menor, el suero del donante se pone a reaccionar con los glóbulos rojos del receptor. O los glóbulos rojos del receptor se ponen a reaccionar con el suero del donante, que es lo mismo, ¿no? Suero del donante con los glóbulos rojos del receptor. El anterior era suero del receptor con glóbulos rojos del donante. Esta prueba pone manifiesto anticuerpos del donante contra los antígenos de baja frecuencia. Entonces, claro, esta prueba pone de manifiesto anticuerpos del donante contra antígenos de baja frecuencia, ¿no? Sí, como se le va a poner un poco de suero del paciente, podría haber algún tipo de reacción, ¿no? De reacción contra los glóbulos rojos del donante. Entonces, las pruebas de compatibilidad, tanto mayor como menor, tienen que ser, no aglutinantes o negativas. No deben aglutinar ni deben lisar. Por lo tanto, se dice que son compatibles, son incompatibles. Si es incompatible, no se pueden poner al paciente, porque ustedes saben que va a haber un problema de reacción post-transfusión transfusional. Entonces, ahora, a causa de estas combinaciones, el tipo 0 puede transfundirse a cualquier persona de cualquier grupo y el tipo B puede recibir de cualquier tipo ABO. Por eso que se habla de donante universal. El donante universal es el grupo O, porque no presenta antígeno para el sistema ABO y puede ser transfundido a cualquier individuo, ya que ninguno presenta anticuerpos contra este grupo. Lo que es grupo 0. Y el receptor universal es el individuo del grupo AB, porque no presenta anticuerpos en el suero contra los antígenos ABO. Entonces recibe universal. Bien, entonces aquí, para poderles ilustrar sobre cuál es la frecuencia de los grupos sanguíneos, cuál es el más frecuente y cuál es el menos frecuente, porque en el examen les va a venir, señale cuál es el menos frecuente de los grupos sanguíneos. Y aquí tenemos que el grupo O corresponde a un 45%, el grupo A un 40%, el grupo B un 11% y el grupo AB 4%. Grupo AB 4%. Entonces, si yo le pregunto cuál es el grupo sanguíneo menos frecuente, ¿no? O más raro, usted va a decir que es el AB, ¿cierto? AB. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces aquí tenemos un paquete de transfusión sanguínea y como ustedes pueden observar, es un paquete y saben que es un paquete que está metido en la refrigeradora, en el freezer y viene con la sangre helada. Y resulta que al poner el paciente y comienza a circular en la sangre, esta sangre fría sobre la sangre caliente que está en el cuerpo, a 37, entonces comienza a bajar la temperatura del paciente, el paciente comienza a sentir fríos y a sentir escalofríos. Entonces, para evitar este problema, que es una especie de reacción y que muchas veces los médicos, las enfermeras no tienen en consideración este hecho. Entonces, esta línea se coloca en un baño María a 37 grados durante una gran trayectoria de este trayecto para que se caliente la sangre y de esta sangre puede llegar tibia hacia la vena, no coagulada, lógicamente, ¿no? Sino tibiecita. En otros países del mundo existen aparatos donde esta línea, ¿no? La hacen a pasar a través de ese equipo
para que mantenga la temperatura de la sangre como la temperatura del cuerpo. Entonces no hay ningún inconveniente porque si usted le pone esta sangre, a usted que le pongan la sangre fría, lógicamente que como van a comenzar a sentir frío, pues, ¿no? Y escalofríos. Y eso hay que diferenciarlo de una reacción alérgica, de una reacción alérgica o una reacción post-transfusional que vamos a hablar. Entonces aquí hablamos de las reacciones post-transfusionales. Reacciones adversas son de etiología diversa y pueden suceder durante el acto transfusional, inmediatamente o después o posteriormente. Por ello, independientemente de su etiología, se clasifican inmediatas y retardadas. Aquí tenemos las reacciones de transfusión, reacciones inmediatas. Durante la transfusión, en las siguientes 24 horas, puede haber reacción hemolítica aguda, reacciones relacionadas con plaquetas, refractariedad, trombocitopenia, aloinmune pasiva, trombocitopenia aloinmune pasiva, reacciones alérgicas, urticaria, es decir, que presenta ronchas en el cuerpo que comienzan a, vamos a ir a producir escozor, y este es uno de los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes que tienen, vamos a decir, alguna alergia a la sangre, a las partículas, proteínas de la sangre, ¿no? Pueden haber reacciones más serias como las anafilácticas, en la cual hay hipotensión, hay dificultad, edema de la cara, edema de la vía respiratoria, el paciente se muere porque no puede respirar. Entonces, esta es reacción anafiláctica. Edema pulmonar no cardiogénico y por sobrecarga circulatoria, porque al paciente de repente le ponen demasiado líquido, demasiada sangre. Entonces, hemólisis de causas no inmunes, alteraciones metabólicas sistémicas, reacciones hipotensivas y reacciones febriles. Ahora, reacciones retardadas, también tenemos reacción hemolítica retardada, púrpura post-transfusional, ¿no? Enfermedad relacionada con el huésped, aloinmunización y transmisión de enfermedades infecciosas. Dentro de las enfermedades infecciosas que quiero que ustedes sepan es que si le ponen sangre de un paciente que tiene hepatitis B, lógicamente va a adquirir hepatitis B. Si tiene hepatitis C, también va a adquirir esta hepatitis C. Lo que al paciente se le tiene que investigar, al paciente donador, al donador de sangre, se le tiene que investigar todas estas reacciones para ver si tiene hepatitis B, hepatitis C, VIH, citomegalovirus, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades le pueden se transmitir porque son virales y también hay enfermedades bacterianas y parasitarias, fíjense, dentro de las enfermedades bacterianas pueden ser enfermedades como la sífilis, por decir, ¿no? O pueden ser enfermedades parasitarias como el paludismo, ¿no? El paludismo o malaria se le puede transmitir estos parásitos al paciente. También pueden transmitírsele en caso de que el paciente tenga Bartonella, ¿no? Bartonelosis. El paciente puede sufrir de hemosiderosis por la presencia de transfusiones sanguíneas. El efecto de la transfusión sanguínea sobre la hematopoiesis, es decir, sobre la formación de glóbulos rojos, la cual, cuando se le pone sangre al paciente, la médula se bloquea y no forma glóbulos rojos hasta que se metabolicen los glóbulos rojos de la sangre que se le ha transfundido. Y inmunomodulación. Esos son signos de retardo. Entonces aquí vamos a mencionar algunas cosas de reacción hemolítica. Son debidas a la reacción antígeno-anticuerpo, generalmente por la reacción del anticuerpo del receptor contra los antígenos de las células transfundidas. Por eso es que la prueba vamos a decir, de cruzada mayor consiste en poner, mezclar plasma del receptor contra los glóbulos rojos del donador. Entonces, ¿por qué? Porque ahí puede haber reacción hemolítica. La consecuencia es la destrucción celular de las hematías o las plaquetas por lisis en el espacio intravascular. Entonces, hay anticuerpos activadores de otra proteína que son el complemento que son una serie de proteínas que van del C1 al C9 y que actúan como enzimas y que pueden, al actuar sobre enzimas, producir una serie de sustancias vasoactivas, producen sustancias vasoactivas que condicionan una mayor gravedad clínica. Entonces, este tipo de anticuerpos que estimulan la producción de activación complemento es el IgM, es la IgM, ¿no?
Continuemos entonces. Entonces aquí nosotros tenemos, estos son los antígenos del glóbulo rojo y estos son los anticuerpos que se adosan al glóbulo rojo y que permiten, cuando son IgM, tipo IgM, ac- que actúen los complementos, el complemento generalmente hemolítico que hemoliza y entonces rompe estas membranas y la hemoglobina sale del glóbulo rojo y entra a la sangre y constituye lo que se llama la hemoglobinemia, ¿no? Hemoglobinemia. Y si pasa a la orina, entonces se llamaría hemoglobinuria. Entonces, reacción hemolítica, seguimos. En los casos de anticuerpos de IgM, generalmente activadores del complemento, se produce una hemólisis intravascular con hemoglobinemia y hemoglobinuria. Liberación de sustancias como el complemento C3 y el complemento C5A, que son vasoactivas y producen hipotensión y shock. También pueden producirse coagulopatía de consumo por hemorragia asociada. La hemoglobinemia, pero sobre todo la hipotensión produce una disminución del flujo renal que puede conducir al fracaso renal agudo con oliguria. Ya hemos dicho que la hemoglobinemia es la presencia de hemoglobina libre en la sangre y que va a filtrarse por el riñón. Y al filtrarse por el riñón se llama hemoglobinuria, pero la hemoglobinuria produce taponamiento renal y puede llevar a fracaso renal o agudo con oliguria, es decir, con disminución del volumen de orina. Ahora, las reacciones más graves y frecuentes por anticuerpos se deben a incompatibilidad del sistema ABO. La causa más frecuente es error administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Error en la toma de muestra, etiquetado o administración de un componente hemático a un paciente que está preparado para otro. Y esto es aparentemente muy frecuente, por eso es que actualmente se utilizan los famosas, vamos a decir, las identificación por barras, de tal forma que cada paquete de sangre tiene una barra que es leída por un equipo y mediante este mecanismo se evita que se vaya a equivocar el laboratorista y que nos dé una sangre que corresponde a un paciente, se la dan para otro paciente. Entonces ahí vienen los problemas de reacciones hemolíticas, ¿no? Ahora se puede producir también una reacción hemolítica por fagocitosis celular de las células mononucleares fagocíticas, tras oxidatización de los casos de anticuerpo de tipo IgG. En los casos de reacciones hemolíticas por anticuerpos IgG, la clínica es mucho menos grave, ya que la hemólisis se produce por fagocitosis de los hematíes por las células fagocíticas mononucleares. Son cuadros menos agudos cuya manifestación principal puede ser fiebre e ictericia. Ahora, cuando hay una reacción no esperada con fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, urticaria grave, náuseas, vómitos, opresión torácica, dolor lumbar, se debe suspender inmediatamente la transfusión. Yo le voy a preguntar, ¿qué pasa si un paciente comienza esa reacción? ¿Qué es lo que debe hacer usted en caso de que el paciente comience a tener una reacción post-transfusional? O si usted ahí está viendo que le están poniendo la sangre, comienza con esto, inmediatamente lo suspende la transfusión, ¿no? Dejando permeable la vía con solución salina. Comprobar que son correctas la identificación del paciente y del componente sanguíneo. Ahora, examinar al paciente recogiendo los síntomas y los signos, el pulso, la tensión arterial y la temperatura. Hay que atender al paciente, avisar, si ustedes están como internos o como residentes, avisar al médico responsable del paciente y al banco de sangre. Sacar y etiquetar correctamente las muestras para estudio que deben que comprender un tubo de sangre con anticoagulante, fundamentalmente este ácido etilendiamino tetracético, y un tubo de sangre coagulada. Entonces se envían las muestras al banco, donde de manera rápida se centrifugará la muestra de sangre anticoagulada para observar si existe hemólisis. Continuar con el estudio de determinación del grupo ABO y RH del paciente y del componente sanguíneo transfundido. Prueba directa de antiglobulina humana, cribado de grupo A1, etcétera. Y en cada caso el estudio pertinente. Ahora, otras medidas que se deben hacer durante la acción patrocinada es recoger la primera orina del paciente y observar coloración. Si tiene un color de tipo lavado de carne, entonces el paciente posiblemente esté haciendo hemoglobinuria y por esta razón va a tener que ser tratado. Y se le debe tratar con el famoso carbohidrato, perdón, el CO3-HNA, que es el famoso bicarbonato de sodio,
el cual tiene la propiedad de poder evitar la precipitación de los cristales de hemoglobina sobre los túbulos renales, ¿cierto? Dependiendo de los resultados y la respuesta del tratamiento, continuará con la transfusión o se suspenderá transitorio definitivamente. Además de estas medidas, se seguirán las normas que se describen. En cada caso específico, siempre debe enviarse una hoja de notificación de reacción transfusional al banco correctamente documentada y finalizar el estudio se enviará siempre una conclusión a la historia del paciente. Se determinará su envío al programa de hemovigilancia. Ahora, vamos a hablar un poquito del factor o grupo RH. En 1940, el doctor Landsteiner descubrió otro grupo de antígenos que se denominaba factor RH porque fueron descubiertos durante experimentos con los monos macaco rhesus. Las personas con factores de RH en su sangre se clasifican como RH positivas, mientras que aquellas sin los factores se clasifican como RH negativas. Ahora, el antígeno principal del RH es el antígeno D, y el anticuerpo presente en quienes carecen del antígeno D es el anticuerpo anti-D. Si el antígeno D está presente, el fenotipo es RH positivo, y si D está ausente, es negativo. El anticuerpo a los distintos antígenos aparecen después de exponerse un individuo RH negativo a eritrocitos de la sangre RH positivo. Entonces, ¿por qué es importante este grupo sanguíneo? Porque puede suceder de que una joven, generalmente este problema en las mujeres, es un grupo, por ejemplo, ARH negativo, o BRH negativo, o 0RH negativo, de tal forma que ella no tiene anticuerpos contra el grupo RH positivo, está automáticamente, como dice Virgen, ella tiene su RH negativo, pero no tiene anticuerpos contra el RH positivo, de tal forma que ella podría formar anticuerpos contra el RH positivo si en caso de emergencia, por un sangrado que tenga, se le ponen por emergencia y para salvar la vida, su grupo sanguíneo, por ejemplo, A, RH positivo, siendo a ella ARH negativo. Entonces ahí sí se le va a estimular para que forme anticuerpos anti-RH positivos. ¿Ya? Si esta chica sale quinta y su niñito que forma el primer embarazo es RH positivo, entonces los anticuerpos que ha formado previamente van a atacar a su niño y el niño va a salir con ictericia porque pues, con hemólisis de sus glóbulos rojos, hinchado y hematizado, y con lo que determina el síndrome de eritroblastosis fetal, o enfermedad del recién nacido, como eritroblastosis fetal. Pero en este caso, el primer niño saldría enfermo porque a la mamá le pusieron glóbulos rojos, le transfundieron glóbulos rojos en forma no accidental, sino para salvarle la vida en una emergencia por un accidente, ¿no? Pero lo más común es que la mamá, esta persona, se sensibilice en el embarazo. Entonces, ya le hemos dicho que si se sensibiliza por transfusión, su primer niño puede salir con la enfermedad que se llama eritroblastosis fetal o enfermedad recién nacido, hemolítica recién nacido. Pero generalmente esto sucede con mayor frecuencia cuando una persona es una chica que es de RH negativa, se casa con un varón RH positivo, ¿no? RH positivo. Entonces, la mamá RH negativa se casa con un RH positivo. Vamos a ver un esquema. Vamos a ver un esquemita aquí, por favor, un ratito. Un ratito. Estoy en clase, sí. ¿Me maestra, ya? Sí, estoy en clase. No. Estoy en clase. Espérate. Bien, entonces les decía que este problema del RH es fundamentalmente es un problema de las mujeres porque ellas cuando son RH negativos entonces pueden casarse con un novio o su esposo que es RH positivo y bueno, como salen en cinta, su primer bebé va a ser RH positivo porque el RH positivo es dominante, entonces el bebé RH positivo, entonces la mamá lo engendra normal
lo engendra normalmente, pero resulta que cuando este niño ya sale automáticamente viene el parto y, pues, y el niñito automáticamente es ya, ¿no? Sale del macroambiente o del útero, entonces al salir se desprende la placenta y la sangre del niño pasa a la sangre de la mamá. Y al pasar estos glóbulos rojos de la sangre de la mamá, entonces ella forma anticuerpos contra los grupos sanguíneos RH, contra estos glóbulos rojos que son grupos sanguíneos RH, y entonces forma bastantes anticuerpos, y si en una segunda oportunidad sale encinta la mamá, entonces podría estos anticuerpos que se han formado atacar al segundo embarazo y producirle toda una enfermedad que se denomina enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces tenemos dos casos, uno que es bien frecuente, mucho más frecuente, y que es este caso que le estoy explicando cerca de... Espérate, un minutito, estamos explicando, pues después cuando ya termine, ya me hacen la pregunta, porque todavía no he redondeado la idea. Entonces, lo que quiero decirle de que existe este caso que es más frecuente donde la mamá, al casarse con un cliente RH negativo, se casa con un esposo RH positivo, entonces positivo, el niño crece muy bien, se desarrolla muy bien dentro del útero, pero al momento del parto se desprende placenta y los glóbulos rojos pasan de la sangre del niño hacia la sangre de la mamá, que son glóbulos rojos RH positivos, y entran a la mamá, que es RH negativa. Entonces, la mamá, si no recibe un tratamiento dentro de las 72 horas después del parto, que se le aplica anticuerpos que se denominan inmunoglobulinas anti-RH, entonces anticuerpos hacen de que se destruyan los glóbulos rojos del niño. Entonces la mamá queda libre para formar, no forma automáticamente anticuerpos contra el RH, porque son destruidos los glóbulos rojos debido a esta sustancia que es la globulina anti-RH, ¿no? Entonces, pero esto tiene que aplicarse, se dice que es una vacuna, entre comillas, pero es realmente una terapia con anticuerpos, porque se le pongan anticuerpos específicos contra el RH, y entonces esos anticuerpos se pegan a los glóbulos rojos RH del niño y los desaparecen de la sangre materna. Y al desaparecerlo, la mamá ya no se sensibiliza ni forma anticuerpos anti-RH. Y por lo tanto, su segundo embarazo saldrá bien. Pero en el caso de que no se le ponga a la paciente después de su primer bebé esta vacuna, que es el Rogan así se llama, que ahorita lo vamos a ver, entonces va a tener su segundo embarazo con esta enfermedad, va a salir el niño enfermo con enfermedad hemolítica recién nacido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, entonces aquí tenemos un dibujo donde vemos que el papá es RH positiva y la madre RH negativa, el niño es el RH positivo también, y resulta que cuando hay vamos a decir, el desprendimiento, las células rojas de RH positivas pasan a la madre y la madre comienza a formar anticuerpos anti-RH. Por eso decimos de que en este primer embarazo, antes de las 72 horas de haber tenido este embarazo, en este caso, se le pone la vacuna, entre comillas, que es el Rogan, para que destruya estos glóbulos rojos positivos provenientes del niño, y la mamá no forme RH. ¿De acuerdo? Pero en el caso de que no suceda así, entonces el segundo embarazo es atacado cuando ya forma el niño glóbulos rojos, que es a partir del tercer mes, entonces el feto comienza a hemolizar toda su sangre por acción de estos anticuerpos, y el niño, y hay hemólisis en el feto, y hay daño cerebral muchas veces. ¿Por qué? Como voy a explicar, porque la hemoglobina se transforma en biliverdina y la biliverdina se transforma en bilirrubina. Y hay dos formas de bilirrubina, la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta es la que se forma en mayor cantidad cuando hay hemólisis, y esa bilirrubina indirecta da un color amarillo en la piel que puede llegar al cerebro y pasar la barrera hematoencefálica y impregnarse en los núcleos del cerebro, núcleos basales del cerebro, en mismos lóbulos cerebrales,
y producir un cuadro de kernícterus, así se llama kernícterus, caracterizado por un retardo mental, disminución de la audición, convulsiones y problemas neurológicos a un niño debido a este problema. Gracias a Dios de que actualmente como ya avanzó más la medicina y la gente tiene mayor conocimiento, hay mayor cantidad de médicos. Antes había, por decir, un médico por 100.000 habitantes, un médico por 50.000 habitantes, ¿no? Entonces, era muy difícil que el médico pudiera explicar a la gente, habían universidades, entonces estas cosas sucedían. Inclusive cuando yo estaba llevando, hace muchos años llevaba el curso de pediatría, tuve la oportunidad de ver un cuadro de eritroblastosis fetal, ¿no? Entonces, la eritroblastosis fetal se produce debido a la acción de estos anticuerpos, anticuerpos contra el grupo RH que afectan al segundo bebé en el caso de la sensibilización del primer bebé, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí, entonces tenemos el papá, la mamá, que papá RH positivo, madre RH negativa, tiene a su niño RH positivo. Entonces, cuando el niño sale del vientre, entonces pasa sus glóbulos rojos a la mamá y la mamá entonces produce anticuerpos contra los glóbulos rojos del niño. Y cuando se da un segundo embarazo, entonces lógicamente estos anticuerpos van a atacar al segundo bebé produciendo hemólisis, ¿no? Hemólisis. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, la enfermedad hemolítica recién nacido se caracteriza por lisis de los glóbulos rojos, se llama eritroblastosis porque los glóbulos rojos son inmaduros y es fetal porque significa que no pertenece al embrión sino al feto. Pues se llama enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Vamos siguiendo, viendo esto. Entonces, aquí tenemos los globos rojos. Ustedes pueden ver de que estos globos rojos son grandes, mayor de 7 micras. Estos globos rojos grandes están hipocrómicos también, por eso se llaman megaloblásticos, ¿no? Entonces, la enfermedad recién nacido, hemolítica recién nacido, que es la EHRN, enfermedad hemolítica recién nacido, se da a conocer con frecuencia cuando una madre RH negativa tiene un bebé con un padre RH positivo. El factor RH del bebé es positivo, como es su padre, esto puede representar un problema si los glóbulos rojos del bebé pasan a la madre RH negativa. Y él lo está repitiendo aquí. En el segundo embarazo, los anticuerpos circulantes en el organismo de la madre atacan a los glóbulos rojos del feto, grupo de RH positivo, produciendo lisis de los mismos. Esos anticuerpos son del tipo IgG. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de los niños que tienen los niños? Tienen anemia, lógicamente, de predominio macrocítico, con policromatofilia, reticulocitosis, ¿no? Elevada eritroblastemia, de amplio espectro, ¿no? Discos eritroblastosos basófilos, hasta ortocromáticos. Se puede acentuar con las horas siguientes del nacimiento. Leucocitosis, leucocitos con neutrofilia y desviación izquierda, con promielocitos, mielocitos y metamielocitos. Plaquetas normales en las formas muy graves pueden estar disminuidas con manifestaciones clínicas como púrpura trombocitopénica. El púrpura trombocitopénica significa de que el paciente tiene también sufusiones oscuras, o sea, hematomas o equimosis en la piel. Puede haber ictericia, que olor amarillo de la piel, fundamentalmente de color, de color verdínico, se dice ictericia, aumenta rápidamente después del nacimiento y es de tipo indirecto. O sea, la bilirrubina que predomina es la bilirrubina indirecta. ¿No? Ya dice que hay bilirrubina indirecta, y la que hace daño es la bilirrubina indirecta. Si la bilirrubina indirecta sobrepasa los 3 miligramos por ciento, indica compromiso hepático. Pero el problema es de que si sube a 14, 15, 16 o pasa a 15 miligramos, entonces hay peligro de que el niño sufra de un carnícteros y necesita extraerle toda la sangre al paciente, porque un niño que pesa 3 kilos o 3 kilos 500 por 8 serían 280, ¿no? O 270 centímetros cúbicos de sangre. Entonces se le saca a la mamá 250 centímetros cúbicos de sangre y se le saca, se le coloca al niño sacando por a través del ombligo, la vena del ombligo, toda la sangre del niño y poniendo la sangre de la mamá. Entonces, de esta forma se evita que el niño tenga complicaciones
y se cura el paciente, ¿no? Pero el niño además tiene edema, está hinchado su cuerpo, tiene bastante edematoso su cuerpo, tiene visceromegalia, hepatoesplenomegalia, es que el hígado y el vaso están grandes, de grado variable, se debe principalmente a hematopoiesis extramedular y a insuficiencia cardíaca congestiva. Y tiene también acidosis, se presenta en las formas graves con distrés respiratorio e hipoglicemia. Esto favorece el daño neurológico, ¿no? Entonces, el carníctero que le estaba diciendo, carnícterus, es un problema neurológico, es un síndrome caracterizado por problemas neurológicos tales como discapacidad intelectual, pérdida de la audición, trastorno del habla y movimientos, así, a veces convulsiones, ¿no? Son niños que sufren esto. Aquí les traje una imagen de un recién nacido con ictericia que no es propiamente un eritrocitosis fetal, porque el niño con eritrocitosis fetal tiene la cara hinchada, es monstruoso el niño. En cambio, este niñito tiene, por otra razón, tiene ictericia, pero les traje para mostrarles cómo se ve la ictericia en un niño, ¿no? Es en un niño. Entonces, esta ictericia, este color amarillo es debido a la impregnación de la piel, debido a la bilirrubina indirecta. Y así como se impregna la piel, se impregna el cerebro y puede atacar los centros, vamos a decir, intelectuales del niño que van a ser, ¿no? Por eso que hay retardo mental, hay retardo mental. Entonces, prevención. Alguien me preguntaba a una de sus compañeras cómo se prevenía este eritrocitosis fetal y le digo aquí que la aparición de la enfermedad hay que prevenir aplicando a la madre H negativa una ampolla de Rogan antes de las 72 horas del posparto con la finalidad de que la gamma globulina hiperinmune destruya los glóbulos rojos RH positivos del hijo que ingresaron a la circulación de la sangre materna para que su sistema inmunológico no produzca anticuerpos que puedan afectar a su futuro embarazo. Entonces, le respondo aquí a su compañera que me hizo la pregunta a través del chat. Bien, entonces hasta aquí esta es la exposición del día de hoy. Ya, el día de hoy ya finalizamos este capítulo de fisiología hematológica y vamos a hacerle algunas preguntas puntuales para poderle su cuarta nota a fin de que puedan ustedes avanzar en su curso. Bien, a ver, vamos a ver, Abad. Abad, Sí, doctor, ¿se me escucha? ya, sí, estoy escuchando. A ver, vamos a ver, dígame usted, ¿qué cosa es grupo sanguíneo? ¿Qué son los grupos sanguíneos? Ya usted tiene idea, puede Bien, describir qué cosa. Sí. bien, los grupos sanguíneos en sí son la clasificación en que se divide cada tipo de sangre, ¿no? La sangre puede ser de tipo A, de tipo B, AB o en este caso O, ¿no? Y Ujú, más que todo es para poder tener una adecuada clasificación de la sangre, ¿no? ujú, muy bien, muy bien. Ya, a ver, vamos a ver, Céspedes, 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 ¿me Sí, sí, escucha? doctor. Sí, Ya. A ver, vamos a ver qué cosa es qué cosa es la sustancia H. la sustancia H, Sí. ¿se refiere al factor RH? ¿No está usted en la conferencia? Sí, doctor, pero No, no me parece. no, Eh, no lo recuerdo. A ver, voy a preguntarle. No quiere decir que usted no sepa el resto de la conferencia, sino puntualmente lo que le he preguntado. Pero voy a preguntarle a otro compañero para que le haga recordar, ¿ya? Y vuelvo a usted. Chalcatana, Sí, doctor, Chalcatana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿podría explicar a la doctor. compañera qué cosa es la sustancia H? La sustancia H es precursora, bueno, del grupo AB, es una sustancia base por una Mm. bueno, lo que dijo, no me acuerdo muy bien, esto, Sí, y sí, y y esto da esa origen sustancia, al ¿dónde se grupo encuentra? A y se, No, ah, ya, pero mira, escúcheme. La sustancia H es una sustancia base. ¿En dónde se encuentra esa sustancia H?
normalmente. Normalmente se Sí. encuentra en la molécula de la hemoglobina. No, 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 no. Escúchame, tenemos grupos sanguíneos, como dijo tu compañero, Del de grupo, base. perdón, del grupo A o... Normalmente le estaba diciendo que la sustancia H es la base del grupo sanguíneo cero. No es que el grupo sanguíneo cero no tenga antígenos, tiene su antígeno que es la sustancia H que no se expresa. Entonces, eso es lo que tenían que haber aprendido. Sí, Pedro, Mariano, estamos un ratito porque ya usted tiene su nota, ya, Abad, ya tiene su nota. Por favor, déjelo porque el resto le tenemos que hacer sus preguntas, también tienen derecho a tener su nota, sino que aquí sus compañeros parece que un poquito están confundidos y bueno, las preguntas son importantes porque aclaran. Yo les dije que el grupo sanguíneo no tiene antígeno, ¿cierto? ¿O sí? No tiene el antígeno A ni el No tiene. antígeno B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no tiene. Ya, pero que tiene una sustancia base que no se expresa, que es la sustancia H. Y esa sustancia H se transforma dentro del proceso de la formación de los grupos sanguíneos, se transforma cargándolo una N-acetilgalactosamina en sustancia A, y si le agrega una galactosamina, se transforma en sustancia Grupo B. B. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es la sustancia H? ¿Cómo me contestaría? Es una sustancia base, el cual se une a la galactosamina y No, a una escúcheme, galactosa. escúcheme, escúcheme, cuando usted está diciendo es una sustancia base que se une a la galactosa, no, está usted hablando mal. Usted tiene que, yo le he dicho, esa sustancia H es una estructura química que se encuentra ¿dónde? Dentro de los rojos del grupo O, y que esta sustancia, en el proceso de formación de los grupos sanguíneos, por la agregación de otras moléculas, ¿no? Si usted se acuerda de la N-acetilgalactosamina, se transforma en grupo A, y si se le agrega una glucosa, una galactosa, se transforma en sustancia B, en antígeno B. Así tiene usted que responder. Pero no sé por qué es que no pueden ustedes captar la idea central que le estoy diciendo, que esa sustancia está como base dentro, escondida dentro del paciente que es de grupo O. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene la pregunta que le voy a hacer a su compañera Céspedes, regresando, para poner su nota. ¿Qué es el grupo Bombay? Sí, doctor. Céspedes, Sí, ¿qué es el doctor. grupo? ¿Me escucha? Sí, hable nomás. El grupo sanguíneo Bombay es un grupo cero que no tiene sustancia H, ¿no? Que es la sustancia que tiene el Claro. N-acetilgalactosamina. Ujú. No, no, perdón, hasta ahí, hasta antes de la N-acetilgalactosamina, usted me ha contestado perfectamente muy bien. A ver, repítalo. Ya. El grupo sanguíneo Bombay es un grupo cero que no tiene sustancia H. Perfecto, ahí nomás. ¿Y dónde se ha encontrado este grupo? En el grupo, ¿En dónde? ¿En qué lugar de la Tierra? en la India. En la India, ¿cierto? Muy bien, entonces, y este problema no le expliqué más porque lógicamente es explayarme demasiado. Este grupo Bombay produce una serie de sintomatología en el paciente, como una serie de dermatitis, problemas, vamos a decir, alérgicos, etcétera, ¿no? Que son producidos por la deficiencia de esa sustancia H, fíjense. Entonces, por eso se llaman grupo Bombay. Un minutito. Hola, sí, hola, hola, hola. Bien, bien. Entonces, es muy bien la contestación, la respuesta, hasta el momento en que usted me dijo, y ya, o para su conocimiento, es que en el proceso, vamos a decir, de la formación de los grupos sanguíneos,
Entonces se le agrega una sustancia a esta molécula base, se le agrega una sustancia que es la N-galactosamina, N-acetilgalactosamina, y transforma en grupo sanguíneo de tipo A, y si se le agrega una galactosa, se transforma en grupo sanguíneo B. Entonces esa es la respuesta, pero es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Bien, vamos entonces siguiendo, a ver, preguntarle a Garro. Garro, Sí, doctor. Sí, doctor. ya, estamos viendo entonces, ¿cuál de los grupos sanguíneos es el más frecuente? El grupo O, doctor. ¿El grupo? O. Muy bien, grupo. Muy bien. Vamos entonces a seguir preguntando a su compañero Céspedes. No, perdón. Estamos en Garro, ¿no? En Garro. Es su compañero Ruiz Sí, doctor. Palomino. Ruiz Palomino, dígame, ¿qué cosa es el grupo RH? La verdad no podría responder perfectamente, pero sé que es solamente una clasificación más. Eh, bueno, Ojo, además, escúcheme, escúcheme, Garro. Usted me está diciendo, usted no puede responder como me dijo exactamente, pero es una clasificación más. No, no es una clasificación más. El grupo sanguíneo es algo real. El grupo de RH es algo real, es un antígeno, se dice. Es un antígeno porque está en la superficie del glóbulo rojo, ¿cierto? Es un antígeno. Garro, sí, Garro. A Garro le estoy preguntando. Ah, perdón, Ruiz. no era Ruiz. Perdón. No, Garro no era, sí, Ruiz, perdón, me equivoqué. Entonces, usted no puede decir que, no puede explicar exactamente. Usted tiene que hacer un esfuerzo mental en su cerebro para no ser una persona que se mete en forma pasiva y lo olvide, sino tiene que elaborarlo, porque si estamos diciendo que los grupos sanguíneos son grupo A, grupo B, grupo AB, grupo cero y el RH, entonces el grupo sanguíneo es un antígeno o no es un antígeno, ¿sí o no, Ruiz? Sí, doctor, es que a eso me refería, o sea, me refería a que era un grupo más. No, no grupo más, usted tiene que referirse con exactitud, porque si está hablando, ya sabe usted que son antígenos, que son anticuerpos, tiene que hablar con propiedad. Por eso le estoy un poquito llamando la atención, porque quiero que ustedes aprendan a expresarse, ¿no? Porque ustedes van a ser profesionales que van a tener que estar en foros internacionales, dando conferencias, y tienen que desde ahora aprender a comunicar lo que ustedes verdaderamente saben, ¿no? Entonces, usted debe decir, el grupo RH es un antígeno que se encuentra en los glóbulos rojos de los humanos. ¿Y por qué se llama RH? Porque se descubrió en Macacus rhesus también. Claro, entonces te dice, y se llama RH porque viene de la palabra recius porque se encontró en el mono Macatus recius. Entonces, ahora, para complementarle, ¿en qué porcentaje se encuentra en los humanos En 15%. No, 15% no los tiene y el 85% sí los tiene. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Pero así tiene que tratar de ser una persona inteligente, sus respuestas inteligentes, agudas, ¿no? Porque si no, como va a decir, no lo voy a explicar exactamente, pero estamos diciendo para que usted le explique exactamente lo que es. Entonces, eso es lo que usted tiene que aprender, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Ok, doctor. Solís Dana, Sí, doctor. ¿qué importancia tiene el grupo sanguíneo RH? ¿Cuál es la importancia en el embarazo? ¿Que tiene una relación con la enfermedad hemolítica del recién nacido? O Ya bien, ¿y cómo se produce eso? por la... ah, explico lo que mencionó sobre, por ejemplo, que el padre es RH positivo y la madre RH negativo, y si el feto presenta RH positivo, pues al momento del parto puede haber una combinación de glóbulos rojos o sea, la madre puede presentar anti RH
Escúcheme, ¿qué quiere decir combinación de glóbulos rojos? La palabra combinación de glóbulos rojos. Ya el niño sale del útero, entonces hay desprendimiento de placenta y pasa la sangre, los glóbulos rojos del niño, que son RH positivos, a la sangre de la mamá, al torrente circulatorio de la mamá. ¿Por qué dice usted combinación? Entonces la palabra combinación no es correcta, No es, ¿cierto? sí, Sino correcto. entonces pasan de la sangre, de la placenta hacia la madre, ¿cierto? Ahora, dentro de la madre, los glóbulos rojos, qué es lo que producen? ¿Qué producen? Antiglobulina, La formación de anticuerpos an- anti-RH, antirreacción. Ujú. anticuerpos, ¿no? Muy bien. Y para evitar eso, ¿qué se debe hacer? Una vacunar a la madre antes de las 72 ¿Qué le horas. dice? Sí, la palabra vacuna, usted sabe que no es Rob exactamente una vacuna. No, es está bien el Rogan, ujú, pero se hace una terapia con anticuerpos, una ¿no? terapia de cuerpo, sí, doctor. Para los pacientes se le dice, vamos a poner una vacuna, porque ellos no entienden. Pero usted cuando le ve a un médico ginecólogo, le dice, vamos a vacunarlo. Y el otro dice, ¿qué cosa? ¿De dónde aprendió esta chica? ¿De qué universidad es? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aprender exactamente a definir lo que es una vacuna. En que este caso no es vacuna, sino es anticuerpos, ¿no? Que es la gamma globulina hiperinmune, significa que es una gamma globulina preparada para destruir a los glóbulos rojos RH positivo. Y si se destruyen los RH positivos, ¿qué pasa, Dana? Si se destruyen Eh, los RH positivos Se dentro produce de la sangre de mamá, una lisis. ya le puso usted el Ah, Rogan, ya usted le puso el Rogan, ¿qué es lo que va a pasar ahora? eh, los anticuerpos de... Ay, Se dejan de producir, pues, ¿no? Es lógico, porque si usted destruye los glóbulos rojos que son que tienen el antígeno RH, los destruye, desaparecen los glóbulos rojos, entonces, lógicamente, el sistema inmunológico de la mamá ya no va a formar anticuerpos anti-RH y va a estar automáticamente el segundo embarazo, su desarrollo normal. ¿Es así o no es así? ¿Así lo ha comprendido o no? sí, doctor. Muy bien, muy bien. Vilches, Vilches, Presente, doctor, presente. sí. ¿Qué cosa es Carnicterus? ¿Qué cosa es Carnicterus? A mí me gustaría que ustedes pongan de lo que captaron, porque si lo van a revisar en lo que, en el PPT, lógicamente no tiene ninguna validez. Usted lo El lee. carníctero es un problema neurológico. ¿Y por qué se demora tanto para decirlo? Lo ha leído, ¿cierto? No, ¿O no? no, no. No lo ha Es leído. un ¿Y por qué se problema demora? neurológico que Ya, ¿y qué ocasiona cosa tiene la discapacidad. neurológico? ¿Sigo? ¿O ¿Ocasiona usted? qué? Sigue, Ocasiona sigue, la sigue, sigue. discapacidad intelectual, pérdida de audición, trastorno de habla y un poco también de movimiento. De movimiento. Muy bien, eso es carníceros. Ya, vamos entonces a preguntarle a la segunda persona, al último, a Zavala. Sí, Zavala, sí, doctor. dígame, Zavala, ¿y a qué se debe el carníceros? ¿A qué se debe el carníceros? Por qué se desarrolla el carníceros? Disculpe, profesor, no lo escuché bien. ¿Por ¿Cómo qué? dijo? ¿A No lo qué? escuché bien. No, Disculpe. no, tiene que verme escuchar porque todos están escuchando bien. ¿Cuál es la causa de... A ver, repite Ah, la ya. pregunta. Sí, sí, ya lo escuché. Bueno, el carníctero se produce cuando hay una ictericia grave. Eso. Ya, muy bien, ictericia grave.
¿Sí? Se cortó su ictericia grave, sí. Sí, bueno, cuando hay una Continúe. ictericia grave en la persona y esta dura demasiado tiempo, En el bueno, niño, produce no el en el carnícterus. nacido, sí. No, no, no que dure demasiado tiempo, porque ¿quién le ha dicho que dure demasiado tiempo el proceso carníctero? ¿A qué se debe a qué se debe el color amarillo de la piel que le vi, que he mostrado yo en la fotografía? ¿A qué se debe? Sí, sí, Pedro, Mariano, va, un momentito, termino de preguntarle a su compañero. Sí, ¿a qué se debe ese color amarillo? Bueno, a la ictericia, ¿no? Zavala, pero la ictericia, ¿a qué se debe? ¿A un pigmento o no? Eh, sí, a un pigmento. Ay, eh, ¿Cómo se llama ese pigmento? ¿Cómo se llama? Mm, a la, ¿cómo se llama este? Bilirrubina, Bilirrubina, ahí está, bilirrubina. bilirrubina, Sí, a la bilirrubina. bilirrubina. ¿Y cuáles bilirrubinas son las que afectan? Hay dos tipos de bilirrubina, le dije. La bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. ¿Cuál de las dos afecta al cerebro? La indirecta. La indirecta, pues claro. Ya, pero mire, ustedes, cosas muy importantes que le estamos comunicando y a veces se distraen, no sé qué pasa. Y cuando uno les pregunta para ver si han captado, resulta que no lo recuerdan, ¿no? No lo recuerdan. Entonces, ese es un problema bastante. A ver, Abad, dígame, Abad, ¿quería hablarme? Abad, No, doctor, hola. se levantó la mano de casualidad. Se levantó de Ah, casualidad ya, mi mano, ya, lo siento. pensé que está perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos terminado este capítulo de fisiología de la sangre. Vamos entonces el día miércoles con ustedes comenzar el capítulo de neurofisiología. ¿De acuerdo? Y ya para el miércoles deben haber comenzado el capítulo de neurofisiología. De todas maneras, tenemos que avanzar porque no nos alcanza el tiempo muchas veces para poder hacerlas, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer en el campo de la fisiología. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con ustedes nos estaremos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias. O martes, perdón, martes con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Sí, sí, igual manera. Gracias, gracias.